de Caretas Electoral. Como bien saben, ya estamos próximos a las elecciones y es importante que todos los ciudadanos estén informados de los diferentes puntos de vista y propuestas que tienen los candidatos. Así que en esta oportunidad tenemos en este debate a dos candidatos al Congreso, a quien voy a darles la bienvenida, a la candidata Rosely Amuruz, que va con el número 3 por Avanza País. ¿Cómo estás, candidata? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Nicole, y a Caretas por darnos este espacio a todos los candidatos al Congreso y también a los presidenciales, porque es muy importante que el ciudadano sepa bien por quién votar, que evalúe bien. Es por primera vez en historia que estamos en un proceso electoral en plena pandemia, crisis política, social, económica y sanitaria. Así que es muy importante que evalúen a los candidatos. Muchas gracias. Asimismo, quiero darle la bienvenida al candidato Julián Palacín, que va con el número 7 por el partido Perú Libre. ¿Cómo está, candidato? Hola, Nicole Silva. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias al medio de comunicación Caretas. Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles y hay temas primordiales que hay que tratar, que los electores quieren conocer a los candidatos, y qué mejor oportunidad que esta para escucharnos hablar a los jóvenes, a las caras nuevas en política que queremos sacar adelante a nuestro país. Bien, muchas gracias, candidatos. Para recordarles que vamos a entrar al primer bloque. En este bloque ustedes van a tener 2 por cada pregunta, ¿sí? Vamos a empezar con el tema del sector educación. Definitivamente la pandemia pues ha evidenciado que incluso los ha afectado tanto que algunos han dejado de estudiar, otros no tienen los recursos para poder ingresar a sus clases virtuales. En ese sentido, ¿qué medidas promover para mejorar o potenciar la educación escolar tras la pandemia? Vamos a escuchar primero a la candidata Rosely Amuruz. Tiene 2 minutos, por favor. Gracias, Nicole. Sí, efectivamente ha habido pues una deserción a nivel escolar y también universitario. Estamos hablando de aproximadamente más de 700,000 estudiantes que han dejado de estudiar por toda esta crisis que estamos viviendo. Entonces es muy importante que la función del congresista, que tiene de fiscalizar y de controlar, se aboque a fondos de inversión de telecomunicación como FITEL, que muchos partidos y mucha gente no lo menciona. Hoy se llama Pronatel, y ahí hay un fondo importante que supuestamente los operadores privados, 1% de su utilidad bruta va destinado a este fondo para que justamente el Estado llegue a donde no puede llegar el privado, o sea, la conexión, la fibra óptica. Entonces, ¿por qué no hacemos que se haga un registro, ¿no?, de todos los alumnos del sector público, y que esos alumnos de primaria y secundaria, mediante este fondo, que no sabemos en qué está siendo utilizado y es un fondo importante, se dé un subsidio para estos alumnos? Y así los alumnos van a tener un internet gratuito desde sus celulares. Porque ¿qué hacemos con partidos que prometen laptops o prometen tablets si finalmente no vas a contar con la conectividad? Entonces, pero ¿qué persona, qué joven no cuenta con un celular? Todos contamos con un celular. Entonces, si el Estado les brinda un subsidio a todos los estudiantes públicos de primaria y secundaria, van a poder tener una educación de calidad virtual, que es lo que hoy más necesita nuestro país. Bien, muchísimas gracias, candidata. Va a tener la misma oportunidad el candidato Julián. Tiene 2 minutos. Es interesante lo que propone la señorita Rosely Amuruz. Definitivamente la brecha con el tema de la tecnología, no todos en el Perú cuentan con la posibilidad de tener un celular, ¿no?, menos aún una laptop o un tablet, ¿no? Eso del fondo es algo interesante que se podría discutir en el Congreso. Es importante que en el tema educativo las bancadas logremos tener como objetivo sacar adelante la educación, porque sí es verdad, una pala pesa más que un lápiz, y la educación
nos hará libre de un sistema corrupto y esclavo. Necesitamos lograr esto y para eso podemos tener convenios con IBM, por ejemplo, para implementar kits y estos kits que se vayan renovando. Primero serán 30 computadoras por colegio y así sucesivamente se irán implementando estos equipos, tablets y teléfonos celulares. Tenemos que desarrollar apps, aplicaciones para que estos cursos también se puedan dar en el interior del país para que los más pobres puedan tener acceso a algún tipo de educación con miras al año 2030 y al año 2050, siempre pensando en futuro. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora vamos a tener 30 segundos. La candidata Roselí va a tener 30 segundos para que pueda hacer algún comentario o alguna pregunta al candidato Julián. Sí, gracias, Nicole. Me agrada mucho que Julián comparta conmigo la importancia de la educación y sobre todo en la crisis que estamos viviendo. Y él comparte conmigo de que acá, independientemente de los colores partidarios que podamos tener, lo más importante es el objetivo en común, que es la población, el pueblo peruano, la juventud, que hoy está siendo bastante golpeada con toda la crisis que estamos viviendo. Hay que saber que además que contamos con un fondo de inversión de telecomunicaciones que hoy por hoy no se sabe qué es lo que se está haciendo, hoy se llama Pronatel, también hace más de 11 años reiterativos que del 100% del presupuesto que es designado al sector educación, solamente el 70% se viene utilizando y el 30% retorna al tesoro público de nuestro país, cuando nosotros contamos con necesidades, pero exorbitantes en calidad educativa. Y eso no puede ocurrir. Bien. Muchas gracias. Candidato Julián, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta para la candidata Roselí? No se le escucha, candidato, su audio, por favor. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué opina sobre la compra de un satélite y la implementación de antenas a nivel nacional en colaboración, asociación pública-privada, para que participen también los empresarios, los canales de televisión, las empresas de telecomunicaciones y telefonía, y radio y televisión? Podríamos lograr sacar adelante el tema de la educación al país. ¿Qué opina Roselí? ¿Podríamos presentar un proyecto de ley, nuestras bancadas, para lograr este objetivo de llegar a más peruanos a través de las telecomunicaciones? Candidata, tiene un minuto, por favor. Muchos partidos proponen el tema de Internet satelital y es una propuesta que creo que por el bien común, por el bienestar del Perú, todos estamos de acuerdo, pero hay que buscar también, hay que buscar algo a más corto plazo, porque eso va a venir de aquí a muchos años en adelante. Y es por eso que concuerdo con Julián que es importante hacer convenios, ¿no?, con el sector privado también para aprovechar distintos medios de comunicación como la radio. O sea, tenemos radios locales donde también se puede aprovechar para que la educación sea difundida desde ese lado, ¿no? Todo lo que sea en beneficio para el joven peruano y sobre todo para las zonas vulnerables, por supuesto que podemos unirnos porque de eso se trata un congreso, ¿no? No de estar uno contra el otro, sino de llegar a un acuerdo común en beneficio del pueblo peruano. Muchas gracias, candidata. Vamos a pasar a un segundo tema y es hablar pues acerca de la protección del adulto mayor, ¿no? Yo les pregunto a ustedes qué medidas impulsarían para poder brindar pensiones o bonos que permitan que este sector no sea vulnerable en un escenario post-pandemia. Vamos a empezar esta vez con el candidato Julián. Tiene 2 minutos. Gracias, Nicole. Es muy interesante este tema y quisiera hablar no solo de los adultos mayores, sino los peruanos y las bancadas que logremos llegar en la próxima elección al Congreso. Tenemos que plantear el tema de tener los peruanos un bono
universal para el tema de emergencia sanitaria. Si bien es cierto, la Constitución Política del Perú habla del estado de emergencia, mas no especifica sobre la emergencia sanitaria, en este Congreso tenemos que lograr sacar adelante todas las bancadas un proyecto de ley que reglamente esto, porque en un estado futuro de una próxima pandemia no podemos cometer los errores que hemos cometido durante este gobierno. Hemos improvisado, sí, pero tenemos que pensar que esto no puede volver a suceder. Y para eso, el tema del bono universal tenemos que sacarlo adelante. Si los peruanos tenemos que permanecer 3 meses en nuestros hogares, por ejemplo, la economía no se puede parar, pero definitivamente la gente tiene que comer, la gente tiene que alimentarse y no solo eso, tiene que pagar los servicios básicos. Y hemos visto el desastre del pago de los recibos de luz y agua después de la pandemia. No ha habido una reglamentación. Inclusive los bancos han cobrado intereses excesivos, se han refinanciado las deudas, pero la gente paga montos y no sabe por qué está pagando tanto. Eso lo tenemos que cambiar y lo tenemos que reglamentar. El bono universal es indispensable para todos los peruanos mayores de 18 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidato. Va a tener la misma oportunidad la candidata Roselía Muruz. Gracias, Nicole. Mi propuesta para los adultos mayores, porque acá la pregunta es específica, ¿no? Es para esta gente que es vulnerable. Estamos hablando de gente mayor a 60 años, 65 años. Entonces, nosotros contamos con Pandomi, que es un programa, ¿no?, de atención a domicilio que te brinda salud. Pero salud, como todos sabemos, no solamente es un seguro que viene del Fondo de Empleados, sino también de instituciones privadas y del Estado. Entonces, ¿por qué no expandir este servicio, ¿no?, de programas a domicilio para todos los ancianos, para todo adulto mayor? Que esto se extienda y que quien lo maneje sea el Ministerio de Salud. Y así no solamente vas a contar con un servicio a domicilio, sino que también este Pandomi, la gente tiene que saber que te da medicina gratuita. Imagínate tú en esta pandemia que lleguen a tu casa, te llegue la medicina, y estamos hablando de adultos mayores que obviamente ir a un centro, ¿no?, de salud del Estado es un riesgo mayor para ellos, ¿no?, de poder infectarse con este virus y todo. Así que hay que promover Pandomi para todos. Gracias, candidata. Ahora vamos a tener 30 segundos de intervención, comentarios, alguna pregunta. En este caso, candidata Roseli, ¿qué le preguntaría al candidato Julián? Yo le pregunto a Julián, su partido, si bien escucho a Julián y estoy de acuerdo con él que la prioridad es la salud, es el que no falte un plato de comida en los hogares, entonces, si esa es la prioridad número 1, ¿cómo es que su partido promueve el cambio de constitución? Es un punto fundamental, porque de ahí voy a tener la oportunidad yo de poder expresar cuáles serían las consecuencias y lo que podría incluso hasta paralizar mucho más la reactivación económica de nuestro país y por ende tener mucho más hambre y perjuicios ante la salud de tantos ciudadanos. Candidato Julián, tiene 1 minuto para responder. Pues bien, Roseli, pienso yo de que la prioridad de mi partido ahora es para que los peruanos puedan reactivar su economía. Todos tenemos que estar vacunados. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Perú Libre plantea de llegar a lograr una bancada en este gobierno, presentar un proyecto de ley para que se liberalice la importación de vacunas, facultando y autorizando a las compañías de seguros,
Son 11 millones de peruanos que cuentan con la cobertura EPS con las empresas prestadoras de salud que brinda, por ejemplo, RIMAC, Pacífico y Mafre. La mitad de la población ya pudiera estar siendo inmunizada. Es más barato, la compañía de seguros te regala la vacuna porque prefiere regalarte la vacuna antes que pagar una cuenta de 50.000 soles por una cama UCI, por una entrada a una clínica para una atención de emergencias. Tenemos que pensar en soluciones prácticas para la población porque ahora no hay oxígeno, el oxígeno es caro y las camas UCI no las tenemos. Tenemos que inmunizar a la población y no esperar a llegar al 2022 o 2023 porque esto va a demorar. Pero si autorizamos a los privados como a las compañías de seguros para que éstas puedan ya estar negociando y comprando lotes de vacunas, vamos a lograr el objetivo de la reactivación económica en el Perú para que todas las personas se sientan seguras y puedan volver a trabajar. Muchas gracias, candidato Julián. Usted va a tener la oportunidad también de poder hacerle una pregunta a la candidata Rosely. Pues bien, Rosely, quisiera saber qué opinas sobre el tema de la libre importación de vacunas con respecto a las compañías de seguros. Si bien es cierto, hay una gran población que cuenta con la cobertura EPS, empresas prestadoras de salud que brindan estas compañías de seguros. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el monopolio de Estado, con el actual gobierno, o piensas que sí se podría autorizar a cierto sector de empresas como son las compañías de seguros para que empiecen a inmunizar a la población? Candidata, tiene 1 minuto, por favor. Julián, no, totalmente de acuerdo en que se tiene que abrir, ¿no?, la oportunidad a las empresas privadas, como tú dices, las EPS, para que se inmunice mucho más rápido en nuestro país, ¿no? Porque si continuamos así como estamos hasta el día de hoy, que se están trayendo vacunas, pero de a puchitos, de a poquitos, entonces, ¿cuánto más vamos a esperar y cuántas muertes más vamos a seguir sacrificando? Definitivamente necesitamos que se acepte las importaciones y que la empresa privada pueda comprar las vacunas y donarlas al Estado. La gente cree que esto va a beneficiar al rico y no al pobre, cuando no es así. Tenemos el gran ejemplo del gobierno brasilero, donde ellos han permitido que las empresas privadas importen las vacunas, y así, ¿cuál es el resultado? El resultado es positivo, porque finalmente lo han donado al Estado y los beneficiados somos todos los peruanos. Acá no es beneficio para el más rico, el más pobre o de clase media. Acá lo que importa es la salud y la vida de todos los peruanos. Muchas gracias, candidata. Vamos a entrar a un tercer tema y justo hablábamos pues de las vacunas, y definitivamente teniendo en cuenta de que la adquisición de vacunas demorará todavía y hemos visto todo el tema del vacunagate, donde se han visto pues personajes involucrados que se han vacunado de manera irregular. Yo les pregunto, ¿qué medidas van a proponer para poder evitar el mercado negro? Vamos a escuchar al candidato Julián. Tiene 2 minutos. Bueno, efectivamente, si cualquier particular puede importar la vacuna, corremos el riesgo de que nos puedan estar inyectando agua, porque va a haber mucho fraude. Y eso, o sea, nos llevaría a un tipo de genocidio nacional. Si autorizamos a las compañías de seguros, la mitad de la población ya podría estar siendo inmunizada. Y la otra mitad, los que no tienen para comprar una vacuna, que el Estado se encargue. La línea que nos hace, el Estado nos está haciendo esperar con una especie de línea, y esa línea es lenta. El presidente Sagasti no puede decidir quién vive y quién muere. Él no es Dios para decidir quién se salva de esta pandemia. Es por eso que tenemos que pensar con objetividad cómo reactivamos la economía. Están quebrando las microempresas.
restaurantes, establecimientos de servicio, tiendas, expendios de comida. La economía en el Perú está quebrada, los hogares no tienen cómo pagar los créditos, los alquileres de esas tiendas, para pagar al personal, las peluquerías no tienen para pagar sus negocios. Si vuelven a parar la economía, ahora van a suspender 4 días, nos van a tener en pandemia, del 1 al 4 de marzo, de abril. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que darle prioridad a la autorización para que las compañías de seguros particulares importen estas vacunas para inmunizar ya a la mitad de la población. Soy Julián Palacín, voy con Perú Libre por Lima Metropolitana. Hay que marcar el lápiz y el número 7. Gracias, candidato. Vamos a escuchar también a la candidata Roselía Ambrús. Tiene 2 minutos. Sí, gracias, Nicole. Nosotros contamos con una Contraloría General de la República, la cual tiene 3 fases, pero en el Perú solamente en la práctica vemos de que se aplica solamente la fase posterior. En el caso de las vacunas, así es simple, solamente la Contraloría ha visto cuando ya fueron compradas las vacunas. Y como dice Julián, pues hemos tenido resultados como el gobierno de Vizcarra y todo su entorno beneficiado, y a costa de ¿qué? De la vida de muchos peruanos, de miles de peruanos. Entonces, si nosotros ponemos en práctica la fase preventiva y la fase concurrente que tiene la Contraloría, y hubiera un observador que fiscalice, que no se esté beneficiando ni el privado ni el público, ni el sector privado ni el sector público, sino el pueblo peruano, todo esto no estaría ocurriendo, porque lo que está ocurriendo con las vacunas es que es un negocio del Estado. Y recién hoy, cuando ya todo ocurrió, o sea, en la etapa posterior a las ventas, es cuando recién el gobierno o la gente que no ha estado involucrada en este terrible acontecimiento es que alza la voz, ¿no? Y acá tenemos jóvenes que en verdad queremos luchar por nuestro pueblo, que tenemos vocación de servicio, que no estamos aquí por un interés personal, sino que estamos porque queremos comernos el pleito, porque sabemos que tenemos la capacidad para hacerlo. Soy una joven profesional, soy abogada, tengo mucha experiencia en el rubro educativo y lo único que quiero es que el pueblo peruano salga adelante. Ahora, la reactivación económica es muy importante, como dice Julián, y para ello no hay que contar con partidos que apuesten por el cambio de constitución, porque el cambio de constitución lo que haría sería retrasar la reactivación, porque lo ha dicho hasta el mismo Colegio Médico, nosotros necesitamos inversión internacional, necesitamos inversión privada, como dice Julián, pero ¿acaso un país extranjero va a voltear a mirar al Perú si es que tenemos una constitución que no sabemos por dónde va? Estaríamos ante una inestabilidad política, y es lo que no necesita nuestro país. Hoy por hoy la prioridad es la salud y la vida de todos los peruanos. Muchas gracias, candidata. Ahora el candidato Julián, no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta para la candidata Roselía. Sí, mira, con respecto al tema de constitución, tenemos que lograr esto vía una asamblea constituyente. Sé que cambiar el capítulo económico puede ser muy álgido, sobre todo para los fujimoristas que defienden esta constitución que proviene de una dictadura, la dictadura de Alberto Fujimori. Definitivamente, nosotros no podemos permitir que el Estado esté sentado sobre un banco de oro observando cómo la ley de la oferta y la demanda ultraja y hace lo que quiera en el mercado nacional, viendo que hay abusos, viendo que hay monopolios en el tema de oxígeno, viendo que la salud es un negocio en el Perú. Eso no lo podemos permitir, porque la Constitución tiene que tener un corte que favorezca los derechos fundamentales de las personas y no a un grupo de élite y a los empresarios. La Constitución es la piedra angular de una sociedad, de una nación. Y es por eso que tenemos que aspirar, y yo lo voy a decir, a tener un texto
mejor redactado, Roseli. Nos sentamos juntos y analizamos artículo por artículo, te vas a dar cuenta que podemos mejorar el texto, artículo por artículo. Y lo vamos a hacer si es que llegamos al Congreso, estoy seguro de eso, porque para eso estamos los congresistas, para sacar adelante el país. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Candidata Roseli tiene 30 segundos para hacer un comentario o alguna pregunta al candidato Julián. Sí, claro, Julián, y por eso concuerdo en que se puede hacer una reforma parcial, pero no hay que ser radicales, porque eso es lo único que traería, sería una consecuencia garrafal para el pueblo, porque hoy lo que necesitamos es una pronta reactivación económica. Ni siquiera es que queramos contar con una mejor economía y crecer, sino regresar a como estábamos antes de la pandemia. Y con un cambio absoluto de la Constitución, como es una de las propuestas de tu partido, definitivamente eso no se podría lograr. Pero sí, por supuesto que me sentaría contigo y ver artículo por artículo, porque concuerdo que hay muchas deficiencias y hay que hacer algunas reformas parciales de la Constitución. Muchas gracias, candidata. Vamos a pasar al segundo bloque. En este bloque yo les voy a formular y ustedes van a tener 1 minuto y medio para responder, ¿sí? Voy a hacer la pregunta para el candidato de Perú Libre, el candidato Julián. Candidato, he leído que Pedro Castillo ha propuesto que en sus primeros 100 días él pondría fin al estado de emergencia en casi todas las regiones y que las clases presenciales en los 3 niveles regresarían. En ese sentido, ¿usted considera razonable exponer a los escolares, a las personas adultas, sin tener restricciones en nuestro país, incluso cuando aún nos vemos enfrentándonos a una pandemia? Tiene 1 minuto y medio. Correcto. Es importante ya estar inmunizando al profesorado, a los profesores, para empezar. Ellos están en primera línea. Ahora, el tema de las clases presenciales, sí, definitivamente vamos a lograrlo, pero para eso sí podemos tener un tema preventivo. Con termómetros digitales se identifica a la entrada de los alumnos en el colegio, el que tiene la temperatura que es irregular, mayor a 37.5 grados, definitivamente no va a poder ingresar y va a tener que regresar a su casa. Ahora, el tema de la prevención, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, incluso el distanciamiento social, el distanciamiento entre carpetas, sí podemos lograrlo. Es cuestión de organizarnos bien. Yo sé que es un tema muy complicado, pero ya, como lo dijo Roseli, ya son más de 700.000 alumnos que han perdido la posibilidad de pasar de un grado a otro. La educación no se puede paralizar en el Perú. En otros países vemos cómo todo se normalizó y las clases tienen que continuar. Es por ello que necesitamos ya lograr la libre importación de vacunas para que las compañías de seguros puedan inmunizar ya a casi la mitad de la población. Esa es la propuesta de Perú Libre, lograr reactivar la economía liberalizando la libre importación de vacunas para las compañías de seguros. Muchísimas gracias. Gracias, candidato, por responder a nuestra pregunta. Vamos a ir con la pregunta para la candidata Roseli. Como candidata enfoca sus propuestas en de ser congresista, o ya se ha visto que varios congresistas de legislar sobre ese sector. Sin embargo, hemos visto pues que en los últimos años algunos congresistas buscan promover beneficios para universidades a las que están ligados. ¿Usted cómo asegura a la ciudadanía que no va a pasar lo mismo en su caso de que va a beneficiar alguna universidad? Nicole, al principio de tu pregunta, como que se paralizó la imagen. Creo que me dijiste que mi propuesta bandera es educación. ¿Eso? Ajá, vuelvo a hacerte la pregunta, ¿sí? Como candidata, usted enfoca sus propuestas en materia educativa. Sí. En ese sentido, de ser congresista deberá legislar sobre este sector. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años algunos congresistas buscan promover beneficios para universidades a las que están ligados. ¿Usted cómo asegura a los ciudadanos
que de legislar no pasará lo mismo de beneficiar a alguna universidad. Tiene 1 minuto y medio. Sí, ya, gracias Nicole, por volverme a hacer la pregunta para estar más clara. Y efectivamente hemos visto muchos casos donde algunos congresistas han querido entrar al gobierno o funcionarios públicos en general para un beneficio, ¿no?, personal. Pero yo estoy muy de acuerdo con SUNEDU, estoy de acuerdo con esa entidad fiscalizadora. Lo que ha ocurrido en nuestro país es de que estamos al revés. Primero operan las universidades y posterior las fiscalizan cuando ya pues no han cumplido ni siquiera con los requerimientos mínimos de calidad, que es lo que te pide SUNEDU. Es por ello que es importante de que primero se haga justamente toda esta verificación, esta fiscalización, que SUNEDU vea que se cumplan con los requerimientos mínimos y posterior a ello las universidades empiezan a operar. Así que estoy de acuerdo con que existan entidades como SUNEDU y que cierren a las universidades que no cuentan con los requerimientos mínimos, ¿no? En el tema de educación, como bien dice, sí, es mi sector, es digamos mi propuesta bandera. Y más allá de la educación superior, que es muy importante, y creo que es el sueño de todos los padres y de todo joven llegar a eso, hoy por hoy los jóvenes, y yo que he recorrido muchos distritos y que me he ido a zonas muy vulnerables, me dicen, pero nosotros queremos apoyar a nuestras familias. O sea, hay una falta de ingresos, pero exorbitante en los hogares, y ellos quieren salir de los colegios y tener aunque sea un oficio para poder apoyar a sus hogares. Y es por eso que una de mis propuestas la llamo Edúcate para Vivir, en la cual los últimos años de secundaria, los últimos 3 años de secundaria se puedan insertar cursos técnicos y que al finalizar el Estado te dé un certificado de aptitud profesional, el cual esté a nombre de la nación y dé un respaldo a todos los jóvenes para que puedan emprender un negocio, para que puedan realizar un oficio o tener un empleo. Pero esto no quita que más adelante puedan tener una educación superior de calidad. Gracias. Gracias, candidata. Vamos a entrar al bloque final y en este bloque ustedes van a tener la oportunidad de poder explicarle a la ciudadanía cuál es su propuesta principal. Vamos a darle la oportunidad al candidato Julián. Tiene 2 minutos, candidato. Muchísimas gracias. La propuesta principal que quiero llevar al Congreso es plantear una nueva geopolítica de aeropuertos para que existan 2 aeropuertos por región que compitan entre sí. Es necesario que las provincias, los agricultores, textiles y comerciantes en general puedan sacar sus productos y estos aeropuertos regionales tienen que conectar con los mercados internacionales. Actualmente, el aeropuerto de Lima, el Jorge Chávez, esta concesión es una concesión que maneja un monopolio y ellos tienen la preferencia de todos los vuelos y las rutas internacionales y eso impide que los aeropuertos de provincia, que si bien es cierto, están privatizados, impide que puedan crecer. La clave del desarrollo de un país son los terminales aéreos. Podemos tener un terminal en cada región para vuelos nacionales y otro para vuelos internacionales. No vamos a soñar con esto, vamos a hacerlo realidad de la mano con la bancada de Perú Libre. Buscamos romper el centralismo. El centralismo es el principal problema en el Perú. Hay que descentralizar el Perú y para eso hay que marcar los 3 lápices de Perú Libre. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Ahora va a tener la misma oportunidad la candidata Roselía Muruz. Gracias, Nicole. Bueno, sí, mi propuesta bandera es educación, como lo dije hace un instante, porque creo que desde la educación uno puede combatir muchísimas enfermedades que cuenta nuestro país, como la corrupción, la inseguridad ciudadana, y obviamente contamos con una educación pública con muy baja calidad. Pero más allá de eso, también hay que apostar por el emprendimiento y por formalizar al país entero, ¿no? Nosotros, más del 75% son informales en nuestro país, y eso quiere decir que son ellos quienes mueven la economía de nuestro país y hay que apoyar a esas personas. Una de mis propuestas
la llamo Fondo de Ahorros Mi Vejez, en lo cual todos somos consumidores, tanto el rico como el de clase media y el pobre, todos somos consumidores. Entonces, pero no todos tenemos la ventaja de tener un empleo estable, y sobre todo con la crisis que estamos pasando, cuánta suspensión perfecta hemos visto, cuánto desempleo ha incrementado. Entonces, a razón de eso, hay mucha gente que nunca ha tenido un trabajo, sobre todo gente vulnerable como los discapacitados, porque yo he tenido bastantes reuniones con asociaciones de discapacitados y no han tenido la oportunidad de jamás poder tener un empleo, pero sin embargo sí sienten que les dan un aporte al Estado, porque como todos somos consumidores, todos pagamos un impuesto general a las ventas. Entonces, así sea, comprando una manzana, estás pagándole un porcentaje al Estado. Pero esa gente es retribuida, esa gente tiene algún ahorro en su bolsillo, no. Entonces, una de mis propuestas es que justamente en cada consumo de todo ciudadano, un porcentaje, así sea mínimo, vaya al bolsillo de todo ciudadano. Y esto va a reproducir un efecto muy positivo en el Estado, porque también va a crear que sea mucho más formal, que muchos negocios, bodegas, muchas unidades de negocios formalicen, porque se van a sentir en el compromiso, en la obligación de hacerlo, porque los mismos ciudadanos, todos contamos con DNI, vamos a solicitar una boleta, una factura para poder tener el beneficio de este Fondo de Ahorros Mi Vejez. Y solamente los invito a que este 11 de abril voten por el número 3 de Avanza País, con nuestro líder Hernando de Soto, apuesten por la juventud, apuesten también por el emprendimiento, apuesten por la experiencia. Hernando de Soto es una persona que no solamente queda en libros y que es un gran intelectual, sino que ya ha hecho cosas por nuestro pueblo peruano. Él creó COFOPRI, él ha formalizado muchas pequeñas y medianas empresas y también ha apoyado a mucha gente vulnerable, dándoles título de propiedad. Así que él sí sabe cómo hacerlo y los invito a votar por Rosela Morús en número 3. Gracias. Bien, muchas gracias a ambos candidatos, al candidato Julián Palacín, que por cierto va con el Partido Perú Libre, con el número 7, y a la candidata Rosalía Morús, que va con el Partido Avanza País, con el número 3. Agradezco muchísimo por estar en Caretas Electoral a ambos candidatos y muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Gracias.